El gobierno sigue sin acertar en sus políticas de la lucha contra el coronavirus. Además de haber malgastado los recursos que se le habían asignado, ahora tenemos el problema de que las vacunas constituidas en el único mecanismo que salva a la gente y también permite que se recupere la nación en términos económicos, no tiene fecha de llegada concreta y cierta. Estamos demasiado lejos de la cantidad que requerimos, que es de aproximadamente 5 millones de vacunas en primera dosis, 10 millones en segunda dosis. Eso significa que con los 168.000 que se promete vendrán por el mecanismo COVAX en la próxima semana, estamos todavía no alcanzando las 500.000 dosis vuelvo a reiterar, 10 millones de dosis de vacuna que requerimos. Si llegáramos a vacunar con las 500.000 dosis al mes de mayo, estamos hablando de menos de un porcentaje del 10% de la población a ser vacunada. Esto nos debe llevar a mirar con énfasis en la poca tarea de eficacia que han tenido los actores gubernamentales, el Ministerio de Salud, la Cancillería Nacional, el Ejecutivo en su completa dimensión, que no ha tenido la capacidad de movilizarse en tiempo y en modo. Han venido subestimando el tamaño de la pandemia y la necesidad de tener un equipo proporcional al desafío que nos estaba implicando este problema sanitario. No tenemos la gente preparada que tenga que decir lo que tiene que hacerse y dónde y cómo y de manera efectiva para tener respuestas a lo que la población está anhelando en este momento. Va a ser muy difícil que este gobierno saque la responsabilidad histórica de haber llevado al país a una situación que puede superar los 10.000 muertos hacia finales de junio. Una cifra dramática en un país que vuelve a mostrar todas sus lacerantes debilidades y frustraciones en términos gubernamentales. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. El sistema judicial paraguayo es el que más proyecta inseguridad entre cada uno de nosotros. Es imprevisible, es absolutamente venal. Eso significa que aquel que no tenga la capacidad de comprarse un fiscal o un juez tiene muy pocas posibilidades de salir de una situación de tipo jurídica. 80% de nuestros presos se encuentran sin condena y eso para mí es una muestra clara y evidente del aplazo de la gestión del gobierno en términos de administración de justicia. Muchos de los que deberían estar no se encuentran y los que cometen un crimen en Paraguay solo en un 1% son condenados, 99% zafan, 5% son procesados y el 95% nunca les alcanza la ley. Hay más de 70.000 órdenes de captura que han sido remitidas a la policía por parte de los actores judiciales, pero nadie de esos 70.000 se encuentra en prisión, porque el negocio es encontrar a uno, pedirle dinero para que continúe libre a pesar de ese pedido de captura. El Paraguay necesita hacer una transformación enorme en el sistema judicial, con una cuestión tan imprevisible, tan venal, tan corrupta. No podemos confiar en que nada de lo que hagamos, no solamente como mandantes hacia nuestros mandatarios, sino en nuestra relación cotidiana, encuentre la posibilidad de que la justicia sea el amparo y el reparo de la gente. Es probable que las cosas se compliquen aún mucho más una vez que alguien ingresa dentro del pérfido sistema judicial, en donde trasquilar a las personas en proceso ha pasado a ser parte del menú habitual del sistema judicial paraguayo. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. La plata del Estado, que es la plata nuestra, es cada vez más escasa. El año pasado nos pidieron 1.600 millones de dólares para enfrentar la pandemia. De esa cantidad, más de 500 millones de dólares se utilizaron para pagar salarios del sector público, 350.000 personas, muchas de ellas en calidad de parásitos, que han venido succionando de nuestros recursos durante un año, en muchos de los casos sin haber hecho la tarea para la cual han sido contratados. Esta vez el gobierno va comenzando a rascar la olla para tratar de juntar la mayor cantidad de recursos, porque dentro de 2 meses podríamos encontrarnos con la realidad de que no hay dinero para pagar a los empleados públicos y solo queda de nuevo contratar un nuevo empréstito para que sigan estirando hasta que las cosas mejoren, porque no creo que se animen a pedirnos más impuestos en condiciones como las actuales.
El Estado solo administra nuestro dinero, no tiene un solo peso partido por la mitad, pero tiene un gasto enorme, muy corrupto, muy malgastador tenemos al Estado paraguayo y por lo tanto en condiciones como las actuales debería aprender a cortarse su propia carne, debe reducir el número, debe ser mucho más eficiente y por sobre todo honesto y diligente.